En esta ocasión hay una pequeña variante que quiero explicar ahorita antes de comenzar la exposición. La pequeña variante va a consistir en que, hablando justamente de la estructuración del tiempo, a veces hay que ser flexible y adaptarse a las circunstancias buscando el menor trastorno o el mal menor o el mayor bien posible. Y debido a un viaje inminente que mi esposa tiene que hacer a la ciudad de Monterrey para ir a apoyar a una de mis hijas, a la menor, en una situación difícil que ella está viviendo con sus dos hijitos chiquitos, una pequeñita de poco menos de 6 años y un bebé de 1 año. En esta ocasión, probablemente por única vez, voy a tener que solamente exponer el tiempo aproximado que siempre expongo, que gira alrededor de los 50-55 minutos, y les voy a pedir a todos los que quieran participar en los comentarios del grupo que se vuelvan a conectar el miércoles, dado que hoy, debido a la premura de ayudar a mi esposa con multitud de detalles antes de que ella vuele, pues no voy a poder tener el tiempo suficiente como para que después de mi exposición podamos hacer los comentarios, participaciones, aportaciones y dudas de siempre. Pero como esta sesión se repite el miércoles, ese día, aparte de repetir el video, tendrán todos la oportunidad de preguntar, aportar, dudar, participar, porque pues voy a estar solito y obviamente no tendré ninguna prisa de apoyar a mi esposa en nada. Bien, el tema que tenemos para hoy, dentro del macrotema de la caridad y dentro del macrotema de la caridad, repito, como siempre al iniciar la sesión, el tema de la estructuración del tiempo. Para hoy tenemos un tipo de tiempo extremadamente infrecuente, al menos en México. Probablemente no sea tan infrecuente en los Estados Unidos, y lo digo porque algunos de ustedes viven allá, en la nación del norte, y otros pues en Sudamérica. Tenemos participantes de Ecuador, de Venezuela, de Colombia. Siempre bienvenidos nuestros hermanos sudamericanos. Y probablemente también en Sudamérica, excepto en Chile y Argentina, donde por mucho se supera el tema que hoy vamos a tratar, es el tema del tiempo que un mexicano común le dedica a la lectura, al estudio, al aprendizaje. Y es patético. Voy a dar algunos datos como introducción. Vamos a compararnos con el país que en el mundo tiene el récord mundial de personas que leen y de libros que leen. ¿Sí? Estamos hablando de España. Es donde hay más editoriales, donde la economía sustentada en la escritura y venta de libros es monumental. El español promedio lee alrededor de 25 libros por año. Y el habitante de Barcelona entre 35 y 45, promedio de 40. Lo cual implica que si tenemos 52 semanas al año, quiero que se imaginen la velocidad de la lectura. Nos superan en esto también, aparte de muchísimo, por muchos números, nos superan Argentina y Chile, que son dos naciones lectoras. Pero el resto de América Latina, y como campeón México, pero campeón ¿de qué? De la no lectura. Según el INEGI y según la Secretaría de Educación Pública, ¿cuántos libros creen ustedes que un mexicano común lee por año? ¿Alguien que me diga una cifra? ¿Uno? Medio, ¿no? Medio. Ya te fuiste a más del doble. 0.4.
.4 libros es el promedio de lectura del mexicano, incluyendo todas las clases sociales. El dato es colectivo, el dato es global y es verdaderamente, pues no sé, no quiero sonar ofensivo, pero realmente si lo somos objetivos, podemos calificarlo de vergonzoso. Preocupante. Preocupante. Y por esa razón, pues se encaraman en el poder los narcos y los perversos y los ignorantes. Y entonces es así como hemos llegado a esas dos formas de gobierno en las que México es campeón: la oclocracia y la caquistocracia, que significa el gobierno de los peores y el gobierno de la chusma. Y la chusma tiene un sinónimo: la plebe, ¿sí? Y la plebe desde la época de Roma, pues era la que estaba formada por los analfabetas. Y cualquier parecido con México, pues es una terrible coincidencia. Nos gobierna la plebe. ¿Por qué? Porque ellos ponen a los peores. Y esto es una tragedia nacida de una de las peores formas de estructurar el tiempo en este bello país, que, bueno, lo detesto en su forma de ser, pero lo amo en su esencia, y que es México. Vale la pena entonces reflexionar despacito y a fondo sobre el hábito de la lectura desde el punto de vista de la estructuración del tiempo. Es decir, ¿qué ventaja nos reportaría adquirir el hábito de la lectura? ¿Y por qué me atrevo yo a hablar de esto? Bueno, porque si hago cuentas de cuántos libros he leído yo en mi vida, desde los 7 años hasta la fecha, pues me da un promedio de 1 libro por semana. De hecho, en estos momentos estoy leyendo 7. Noches. Y bueno, espero terminarlos de aquí al domingo, siendo hoy lunes. No son libros tan gruesos, pero sí tengo uno en la mira, que es el que más me está interesando, que es un libro de 500 páginas, pero que puedo leer a gran velocidad, porque pues gracias con los años de práctica he podido adquirir ese formidable método que se llama lectura rápida, en donde no va uno leyendo palabras sino ideas, y además con la enorme ventaja de que las ideas se quedan. Aunque no se queden las palabras, se quedan las ideas, y entonces uno puede repetirlas a la velocidad de transmisión y de exposición que uno quiera. Pero esto solo lo da la práctica y la práctica y más práctica, hasta que llegue a ser como una segunda naturaleza, ¿sí? Por eso aquí en lo privado mi esposa me dice ojitos voladores, porque no dejo de leer. Claro, a veces hasta me llega a llamar la atención cuando estoy comiendo con ella y veo en el celular un artículo que me llama la atención, me hace un pequeño gesto amistoso y dejo el celular, pero ya sé con qué voy a seguir en cuanto termine la comida. Leer es algo verdaderamente formidable. Dediquen tiempo a la lectura. Voy a hacer entonces la apología, la defensa, la promoción y cuantas palabras sinónimas puedan ustedes imaginar para estos 3 términos que acabo de decir de la lectura. Se suele decir que no hay mejor amigo que un perro. Sin embargo, yo no coincido con esto. La verdad es que a mí los perros me caen gordos. Sí, alguna vez tuvimos un perro en casa. Era un hermosísimo Alaskan Malamut, totalmente blanco, de un enorme y maravilloso pelaje, pero era tanto tiempo el que requería este animalito para no enfermarse o no morirse o no deprimirse, pues que llegó un momento en que de común acuerdo, mi esposa, mis hijos y yo, todavía muchos de ellos estaban en casa, pues decidimos venderlo, y hasta la fecha no hemos vuelto a tener un animalito en casa. Porque requiere demasiado tiempo y finalmente pues la reciprocidad, el beneficio recibido
pues es demasiado leve, ¿sí? Como para decir valió la pena el invertirle tantas horas a la semana. Por esa razón, no comulgo con que no hay mejor amigo del hombre que un perro. Yo creo, como lo decía Ernest Hemingway, ese formidable escritor de lengua inglesa, jamás habrá amigo más fiel que un libro. Y yo añado que un buen libro. Porque si es un mal libro, y por mal libro puedo decir que hay muchísimos, y de hecho en nuestras librerías se venden más malos libros que buenos libros. Insisto entonces en este dicho de este gran pensador inglés: jamás habrá un amigo más fiel que un buen libro. Y de hecho los días de confinamiento, ahora con la pandemia, pues vinieron a confirmarnos este punto, porque ¿cuál fue la mejor manera de evitar el aburrimiento para personas inteligentes en esta etapa brutal de la pandemia? Pues volcarnos en la lectura. Yo incluso puedo decir que tal vez en vez de un libro diario alcancé a leer un libro y cachito, y a veces hasta dos. La lectura ha sido nuestra forma de evasión, pero lo digo esto de evasión un poco irónicamente y con mayúsculas, porque un libro nos permite ampliar nuestros horizontes, sin importar dónde o con quién estemos. Y porque los libros, aparte de diversión, nos aportan un montón de beneficios. Así que esta sesión la vamos a dedicar dentro de nuestro aprendizaje y reflexión en cuanto a tiempo estructurado, lo vamos a dedicar, a lo mejor nada más alcanzo a desarrollar este tema y a introducir el siguiente, que es el tema de intimidad. Pero, a ver, ¿cuáles son los beneficios de tener el hábito de la lectura? Repito, no se trata de leer un libro por año, o no, todavía más ridículamente, como lo hace el mexicano promedio, que no llega ni siquiera a medio libro, sino, vamos a decir, caray, ¿por qué no un libro al mes? ¿Sí? Y además bien escogido. Bueno, pues la primera ventaja, que además es una experiencia personal acerca de la estructuración del tiempo a favor de la lectura, es que aumenta nuestra inteligencia emocional. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la inteligencia emocional con leer un libro? Bueno, pues yo les puedo platicar muchas cosas de mi experiencia personal al respecto, pero antes de entrar en ella, a través de los libros, digo yo, conocemos a personajes de muy distintas y aun opuestas personalidades. Algunos de ellos pueden ser más parecidos a nosotros, otros menos, pero leyendo los hechos desde su punto de vista, aprendemos a ponernos en su piel, a ver las cosas con sus ojos, y esto aumenta nuestra empatía y nuestra inteligencia emocional. Como un ejemplo contundente de lo que a mí me causó el efecto emocional de la lectura de Crimen y Castigo, probablemente la principal novela de lengua rusa, escrita por Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, con dos formidables personajes que aún recuerdo con emoción. Uno de ellos, Krushenka, una pequeña prostituta de 15 años que se enamora de un asesino, Raskolnikov, y esa novela narra el proceso de conversión de una prostituta jovencita, hermosa, y de un asesino feroz. La emoción de ver el proceso de cómo van entendiendo la verdad, cómo van descubriendo la palabra de Dios, cómo se van convirtiendo en buenas personas, es una experiencia cumbre, es una experiencia formidable. Claro, hay que saber leer, hay que degustar cada párrafo, hay que entender cada diálogo,
hay que a lo mejor algunas veces buscar en el diccionario alguna palabra difícil, pero la experiencia de conocer dos personas que además pudieron haber sido reales, porque Dostoyevsky está considerado como el escritor ruso por excelencia, pero dentro del género que llamamos novela realista. No es novela de ciencia ficción, no es novela romántica, no es novela de aventuras, no es un documental, es fantasía, pero una fantasía tan real que uno se mete en la narración y las emociones, el mundo de las emociones queda profundamente tocado. Por eso decimos, pues, y muchos que conocen el tema, que la lectura nos incrementa notablemente nuestra inteligencia emocional y nos da mayor capacidad para ver las cosas desde una perspectiva distinta. Claro, no la aplicamos solo cuando leemos, sino que acaba extrapolándose ese punto de vista a nuestra vida diaria, ¿sí? Nada mal para un libro con el que solo pretendíamos entretenernos, ¿no? Encontrar ese impacto emocional. Y podría citar a muchos, lo haré más tarde. Muchos autores, bueno, de una vez lo puedo decir, es formidable, por ejemplo, el impacto emocional de leer de León Tolstoy, su principal obra, La guerra y la paz, ¿sí? O leer de Charles Dickens, todas las novelas realistas de Dickens, ¿sí? Sin excepción, que narra las aventuras de las personas más pobres de los barrios londinenses en la época en que esos barrios eran, pues, posiblemente el peor lugar del planeta para sobrevivir. O las novelas de José María de Pereda, un gran escritor español, o las aventuras del padre Brown, ¿sí? De este mismo autor, que son las aventuras de un detective católico, de un sacerdote católico, y que una mentalidad que busca la redención de los asesinos, de los ladrones que él va descubriendo con sus investigaciones al estilo de, no sé, de los principales detectives novelescos, por ejemplo, narrados por Edgar Allan Poe o por Charles Dickens, o por multitud de autores que sería larguísimo citar. Con esto nada más quiero decir que el impacto emocional maravilloso de la lectura es una ganancia formidable que les recomiendo a todos de todo corazón. Y bueno, ese fue el primer impacto favorable del hábito de la lectura. Pero hay otro que es maravilloso, por si el anterior fuera poco. Y es que mejora, incrementa y enriquece nuestro vocabulario. De tal manera que podemos decir una misma idea con multitud de palabras. Ustedes han observado en mis exposiciones que a veces un solo concepto lo vierto en una palabra y después, como ametralladora, suelto 3 o 4 y hasta 5 sinónimos de esa palabra con la cual quise ilustrar una idea. ¿Dónde se adquieren los sinónimos? ¿Dónde se adquiere la forma de poder exponer sin leer un texto, sino de memoria? Justamente en la lectura. Y claro, me decía mi maestro de literatura en la secundaria, un formidable escritor, don Salvador Oropesa, me decía, si quieres exponer ahorita de lo que se te ocurra, no necesitas prepararte. Pero si quieres exponer buenas ideas durante solo 3 minutos, necesitas una semana de preparación y leer como 3 o 4 libros para poder tener el vocabulario adecuado para expresar las ideas más valiosas en el poco tiempo del que dispongas, me decía él. Entonces, este enriquecimiento, esta mejora, esta expansión, este enriquecimiento de nuestro vocabulario, únicamente lo podemos lograr con la lectura. Y con la lectura no casual,
con la lectura como hábito. Dar con una palabra que necesitas buscar con el móvil mientras lees porque en efecto no te suena para nada. ¿Y por qué no te suena? Pues porque no lees. Y puede ser que no siempre nos detengamos a buscar cada palabra con la que nos topamos, pero las vamos acumulando y deduciendo muchas veces su significado verdadero por el contexto. Pero a la siguiente vez que nos sale al paso ya no nos resulta tan extraña. Así que ya la hemos incorporado, cuando esa palabra la entendimos por su contexto, ¿sí? Lo mismo pasa con expresiones propias de un gremio. Hay muchos gremios en la tierra de diferentes profesiones, oficios, etcétera, al que pertenece él o la protagonista del libro. Por ejemplo, ¿cómo se expresa una costurera? ¿Cómo se expresa un intelectual neoyorquino masón? ¿Cómo se expresa un intelectual católico francés? ¿Cómo se expresa un campesino ruso? ¿Cómo se expresa un refugiado chino en Vietnam? O sea, todas esas son maravillosas experiencias. Aparte de lo emocional, nos enriquece su forma de hablar, su forma de escribir, su forma de expresarse. Lo mismo pasa con las expresiones de otra época. Una de las experiencias más formidables, refiriéndome justamente a la lectura de otras épocas, es la lectura que recomiendo sobre el Cid Campeador. ¿Sí? Lean lo que es el Cid Campeador. Se puede encontrar en las redes, son libros gratuitos sobre este personaje y cómo hablan el español antiguo. ¿Sí? Non fullades, follones, cobardes, y multitud de expresiones más, ¿no? ¿Qué significa non fullades? Pues no huid, no huyan. El fullades se convierten en el huyan. Pero leyendo el español antiguo, se puede entender cómo esa lengua, ese libro o esos libros fueron escritos allá por el año 1000 de nuestra era, con el español primitivo, y es una experiencia maravillosa irlo traduciendo al lenguaje castellano de la actualidad. Pero esto solo lo va a dar al lector que tiene mucha experiencia en la lectura amplia. Un lector no experimentado probablemente se aburra porque no le va a entender ni brizna, ¿sí? A veces leemos palabras que sabemos perfectamente qué significan, pero que solo estamos acostumbrados a ver en un registro escrito. Y no las usamos, desafortunadamente, ¿sí? Porque somos muy precarios, muy parcos, muy lentos, muy torpes al hablar, al tener una conversación coloquial con cualquier persona. No las usamos, pues, en nuestras charlas habituales, debiendo usarlas para mantener el cerebro lúcido y abierto a expresarse de una muchísimo mejor manera que si no usásemos esas expresiones. A base, pues, de leer diariamente, esas expresiones que escritas nos parecen extrañas, acaban por formar parte de nuestro vocabulario habitual y entonces tendremos muchísimo más recursos para poder expresarnos. Y de aquí se deriva la tercera enorme ventaja, que es justamente la mejora, y lo puso alguien en el chat, gracias por ponerlo, ahorita les digo quién lo escribió. La Yasmín Todd y ortografía, ¿sí? Obviamente mejora nuestro vocabulario hablado, escrito, y mejora nuestra ortografía, pero de modo automático. El cerebro va grabando cómo se escriben las palabras correctamente y a la hora que está uno en el teclado o a la hora que escribe uno una carta, sobre todo una carta de amor o una carta X, sobre todo de contenido afectivo, pues la ortografía fluye de modo natural sin que tengamos que estar recurriendo a la computadora, al celular o a la tableta. Esta podríamos decir que va con la 2, con la ventaja 2, que es el aprendizaje
no solo de más vocabulario, de más palabras, sino de una mucho mejor ortografía. Vámonos a la ventaja número 3, que probablemente deberíamos ponerla en primerísimo lugar. Y es el hecho de que la lectura nos permite abandonar la cárcel de la ignorancia. En efecto, el no saber leer de manera habitual nos hace prisioneros. Quiero que se imaginen que los huesos del cráneo, los parietales, los occipitales, los frontales, todos los huesos del cráneo, quiero que se imaginen que forman una caja de acero impenetrable, tan duro como el tungsteno, metal que se suele mezclar con el acero para hacerlo prácticamente irrompible. Bueno, pues el ignorante vive dentro de un casco de metal fundido con acero al tungsteno y no sale de ahí. Es más, quiere decir cosas, quiere expresar emociones, quiere dar razones, quiere argumentar, quiere debatir, quiere explicarle algo a un adversario intelectual o religioso. Por ejemplo, es patético, terriblemente patético, que el no lector no puede defender su fe. Porque aunque tiene la certeza de la existencia de Dios, y aunque cree en la Eucaristía, y aunque cree en Cristo como Dios verdadero y hombre verdadero, al no tener vocabulario, ¿cómo le va con un erudito protestante? ¿Cómo le va con un erudito ateo? ¿Cómo le va con una persona culta que es un agnóstico? Bueno, pues le va como en feria, ¿sí? O sea, es barrido coloquialmente porque no tiene un vocabulario para defender lo que piensa, para defender lo que cree. Entonces podemos decir que la lectura cotidiana, habitual, el tiempo que dediques a leer te permite dejar de ser un pobre prisionero de la cárcel que vamos a llamar el cerebro ignorante, la mente encerrada en su caja de acero al tungsteno, de la cual no pueden brotar ideas porque no las ha metido ni por las orejas ni por la vista, que son obviamente pues los dos conductos fundamentales para poder entrar al mundo de las palabras, al mundo de la literatura. Una siguiente ventaja sería la 4, y es, aparte de que salimos de la cárcel, pues potencia de una manera formidable, es un potenciador de nuestra cultura general. ¿Por qué? Porque es un efecto colateral maravilloso, por ejemplo, el de las novelas históricas. Como una experiencia personal les puedo compartir cómo me divertía yo en la secundaria. No, desde la primaria, desde cuarto de primaria. Mi época de la primaria y la secundaria fue muy dedicada a las novelas de un gran escritor italiano que se llama Emilio Salgari. Y Emilio Salgari escribía las aventuras principalmente de un capitán antisajón que se llamaba Sandokan y que tenía experiencias de guerra y experiencias románticas y experiencias de conquista y de derrota en toda la región del Asia oriental lejana. Estamos hablando de la India, de la península donde está Corea, donde está Vietnam, donde está Camboya, experiencias en Borneo, en Java, en Sumatra, en todas las islas del océano de la región de Oceanía. Y bueno, cubría con sus aventuras una superficie, no sé, de unos 4 o 5 millones de kilómetros cuadrados. Y en cada lugar, el novelista nos hacía transportarnos a ese lugar, ¿sí? A un mercado en Singapur, a una pelea de gallos en Borneo, a un encuentro en la India con la secta asesina de los Tuks,
y multitud de hechos históricos. Por ejemplo, yo me aprendí la batalla de Lepanto en una novela, ¿sí? Una serie de novelas históricas que se llaman El Capitán Negro, El Capitán Rojo y El Capitán Verde. Y entre comillas, El Capitán Corsario, ¿sí? Y esos tres corsarios, que fueron cristianos, fueron personajes que lucharon en la guerra de Lepanto contra los moros, en la batalla de Lepanto, y cuando el profesor explicaba muy pobremente la batalla de Lepanto, yo levantaba y levantaba y levantaba la mano para decirle, no, profesor, no fue así, se le pasó tal cosa. Hasta que un día me dijo, ya cállate, Juan Bosco. ¿Sí? Y bueno, pero me puso 10 de calificación, ¿no? Pero ya cállate. ¿Sí? Entonces, la novela histórica tiene una manera de enriquecernos culturalmente asombrosa, yo diría insuperable. Y bueno, de la literatura que yo consumí a lo largo de mi adolescencia y de mi juventud, principalmente fue la novela histórica. Nunca entré a las novelitas rosas de Rafael Pérez y Pérez, que es el campeón escritor de la novela color de rosa de origen español. No, me parecían muy edulcoradas, muy azucaradas, muy cursis, y pues no fueron de mi atracción. Pero la novela histórica sí, y la novela de aventuras realista también. Y desde luego, algo que incrementó de una manera formidable mi cultura general en el área de la física, de la química, de las matemáticas, de la geografía, de la historia, fue un formidable novelista francés que les voy a recomendar a todos porque todas sus novelas están en la red a un tiro de clic. Con un teclazo, ustedes pueden bajar cualquiera de las novelas de el genial novelista francés Julio Verne, Jules Verne, Julio Verne. ¿Cómo aprendí a qué velocidad tiene que salir un cohete disparado de la Tierra para que rompa la atracción de la Tierra y pueda viajar por el espacio y llegar a la Luna? Pues lo aprendí con él. Y después, cuando leí las noticias de la NASA, cuando logran lanzar el primer cohete al espacio, allá por 1900, si mal no recuerdo, 58, pues yo di de brincos porque encontré que los ingenieros de la NASA se habían servido de la novela de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, para calcular la velocidad de salida de su cohete. Increíble. Un novelista se anticipa 100 años, porque él la escribió en 1858. 100 años después, sus cálculos matemáticos le dan a los ingenieros de la NASA el conocimiento que ellos llegan a certificar como válido para lograr una hazaña en el mundo real. Esa hazaña que Julio Verne logra en su novela para aquella época de ciencia ficción. O todo lo que aprendí en su formidable novela 20,000 leguas de viaje submarino. 20,000 leguas, calculando que cada legua son más de 5 kilómetros, las leguas marinas. Entonces, imagínense un viaje de 20,000 leguas por todos los países de la Tierra, por el Amazonas, por el Indo, por el Ganges, por las grandes cataratas del Niágara, porque hasta allá logró llegar el submarino, por todos por el Río de la Plata en Argentina, y todo eso de la mano de un narrador formidable como lo es Julio Verne. Yo no entiendo por qué la gente no se entusiasma con el formidable cúmulo de conocimientos que nos puede brindar la lectura. Y acabo de decir 2 autores, Julio Verne y Emilio Salgari, pero hay muchísimos, tal vez no cientos, pero sí docenas de escritores formidables que nos pueden llevar por mundos maravillosos y desconocidos para potenciar hasta niveles impresionantes nuestra cultura general. Al abrir la cubierta de un libro, entramos pues a un universo que nos es del todo desconocido. De mano de la novela y de sus protagonistas, caminamos por esos parajes y poco a poco, capítulo a capítulo,
vamos conociendo las singularidades que conforman ese lugar o esa etapa histórica, o las pasiones desgobernadas de un personaje, o las pasiones maravillosas de una Santa Juana de Arco o de una Santa Teresita de Lisieux, mejor conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, o los formidables sermones de Santa Teresa de Ávila, que son obras cumbres de la literatura. Y no lo sabemos, y menos en un país como México. Me duele el corazón. Qué maravilla es poder soltar alguna de estas anécdotas, curiosidades o hechos históricos después, cuando estemos teniendo una conversación informal con amigos, o teniendo una conversación magistral donde pretendo enseñar algo, donde pretendo transmitir con pasión, con energía, con entusiasmo, todo ese cúmulo de cultura general que me sigue dando cotidianamente la buena lectura, en las horas y horas dedicadas a ella. Siguiente, yo ya lo había dicho, pero aquí el escrito que preparé se me pasó, que ya lo tenía escrito, es el mejor apoyo a nuestra ortografía. Seguro, y vale la pena repetir algunos conceptos, seguro que no te ha pasado eso de estar enviando un WhatsApp y tener ese momento de duda acuciante, de duda vergonzosa. Pero, ¿iba con B o iba con B? ¿Iba con B labiodental, la V, o iba con B de burro, como se le dice vulgarmente? Y claro, nadie quiere quedar mal, pero la memoria en ocasiones es frágil. Y muchísimas veces, bueno, el texto escrito en Word tiene su autocorrección automática. Y a veces WhatsApp también la tiene, pero no siempre. Y claro, nadie quiere quedar mal, pero la memoria es frágil cuando no está entrenada en el hábito de la lectura. Por eso, un método increíblemente bueno para mejorar nuestra ortografía, sin que nos demos cuenta, es el hábito de la lectura y hacerlo en forma habitual y no excepcional. Porque estaremos viendo, página tras página, la forma correcta de escribir nombres, expresiones, incluso formas distintas de estructurar las frases. De esta forma y de un plumazo, estamos trabajando tanto la corrección como el estilo. Y sin el esfuerzo de estudiar un curso formal de ortografía. Me resulta verdaderamente patético observar las faltas que la inmensa mayoría de las personas con las que chateo, y chatear ya se incorporó al léxico castellano, escriben. Por ejemplo, alguien dice la expresión ay, pero ay de dolor, ay. ¿Y cómo lo escribe? Con H. Ay. No, le digo, ese es el verbo haber. ¿Cómo que del verbo haber? Sí, hay o no hay. ¿Cómo se escribe entonces el dolor que siento? Escríbelo sin H, ¿sí? A-I, sin H y con Y. Otro escribe, es que ahí te ves. Y pone ahí, A-H-A-Y. Ahí te ves. No, no se escribe ahí te ves, se escribe ahí te ves. H intermedia y la I acentuada. Y luego pone otro, a ver cuándo nos vemos. ¿Sí? Y pone a ver del verbo haber. No, no se escribe así, se escribe a ver, ¿sí? O a mirar, a decidir cuándo nos vemos. Bueno, hay más de 100 o 200 equivocaciones verdaderamente patéticas que demuestran que la persona no lee y por lo tanto no se puede expresar ni con claridad, ni con belleza y muchas veces ni siquiera con precisión para lo que quiere decir. O personas que, por ejemplo, me dicen, oye Juan Bosco, una pregunta, y al terminar la palabra pregunta ponen un signo de interrogación. Y entonces yo irónicamente le contesto, ¿estás afirmando o estás preguntando? ¿O me estás pidiendo que te conteste una pregunta? ¿Sí?
y pone, ¡ay Dios! Me equivoqué. A-H-I. Sí, ya sé que hay Dios, pero no lo escribas así, por favor. Y bueno, me podría pasar toda la sesión platicando las barbaridades que uno lee todos los días en personas que desgraciadamente para ellas carecen del hábito de leer. Bien, vamos a la sexta. A ver, la sexta ventaja. La sexta ventaja es que nos desestresa, ¿sí? La lectura tiene una potencia maravillosa para distraernos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Nos permite sumergirnos, nos permite hacer una inmersión hasta física en otros planetas, en otros lugares, en otros países, en el interior de otras personas. Y el resultado después de media hora de una buena lectura es que los nervios se calmaron, la ira se aplacó, la tristeza se superó, el temor desapareció, la alegría se acentuó. ¿Por qué? Porque la lectura está científicamente comprobada, es un factor antidistresante. ¿No te ha pasado que cuando acabas el día y estás harto de pantallas, emails, gestiones y hasta series de televisión, lo único que te apetece es estar solo, desconectarte, tener un momento para ti y bajar la frecuencia de las revoluciones? Pues sí, y entonces en esos momentos un buen libro es el mejor compañero, el compañero perfecto para esos momentos, porque nos permite seguir disfrutando de la quietud y el silencio y a la vez nos transporta allá donde queremos, lejos de las obligaciones. ¿Sí? ¿A dónde te apetece viajar hoy? ¿A un mundo de fantasía o a un romance de época? Bueno, ahí tienen. Una siguiente ventaja, la número 7, hace que usemos nuestra imaginación. Vamos aquí con un debate de lo que más pasiones despierta. ¿Eres más de esperar a ver la peli o prefieres leer primero el libro? ¿Qué prefieres? Si primero lees el libro, la película te va a decepcionar. Yo me acuerdo cuando fui al cine muy emocionado a ver una película basada en una novela de Julio Verne, Miguel Strogoff, El correo del zar. ¿Sí? Fue una película que se estrenó allá por 1958, cuando yo tenía 15 años. Y bueno, fuimos mi papá, mi mamá y los dos hermanos mayores a verla y salimos del cine absolutamente decepcionados. ¿Por qué? Porque los personajes, el físico de la heroína, las acciones militares, las cabalgatas por Siberia durante más de 11,000 kilómetros, desde Irkutsk hasta Moscú, y luego desde Moscú hasta París. Bueno, eran unos paisajes que la imaginación superó de manera abrumadora lo que el cineasta pudo presentar. Y todos dijimos, pues no nos gustó. Y jamás volvimos a ver una película basada en una obra histórica o en una obra novelística, porque invariablemente tuvimos la seguridad, la certeza de que nunca el cine va a superar la propia imaginación. Imposible, porque la imaginación no tiene límites y el cineasta tiene límites comenzando por el presupuesto. Bien, entonces, cada quien puede elegir su mejor opción, pero hay un argumento común entre los que preferimos leer el libro primero o solo el libro, y es el hecho de que nos permite imaginarnos los personajes a nuestra manera, visualizarlos como queremos, pintar en nuestra mente los escenarios y desarrollar en nuestra propia cabeza las historias que avanzan en los capítulos. Es una sola palabra la que vamos a usar. Desarrollamos la imaginación.
Si bien el mundo audiovisual es muy atractivo y para muchas personas es adictivo, el mundo de la imaginación es muchísimo más libre y muchísimo más creativo y nos permite ser como pequeños dioses que en un universo en el cual somos Zeus, hacemos, decidimos lo que estamos leyendo, lo convertimos en una acción propia. ¿Se puede pedir algo más? Lo dudo mucho. El siguiente beneficio, que ya vamos en el 8, refuerza nuestro compromiso y nuestra fuerza de voluntad. ¿Por qué? Aquí vamos directos a la cuestión del hábito, porque hay muchas cosas que nos gusta hacer, pero al final las horas de un día son limitadas y las obligaciones pues, son exigentes. Por eso es muy positivo que seamos capaces de hacer un hueco en nuestro día a día para que esos hábitos que nos hacen disfrutar y sentirnos bien se vuelvan hábitos de por vida, como el hábito de la lectura. Y si logramos que el hábito de la lectura sea de por vida, frecuente, constante, intenso, disciplinado y gozoso, como lo es todo buen hábito, pues entonces estaremos logrando mucho más fuerza de voluntad para cumplir nuestros compromisos de cualquier otro tipo, porque estamos ejercitando el músculo de la voluntad. Porque no solo estaremos disfrutando de esa aventura literaria que nos tiene enganchadísimos, sino que si conseguimos leer día tras día, estaremos reforzando nuestra fuerza de voluntad y nos sentiremos satisfechos con nosotros mismos. Igual que si conseguimos ir durante meses al gimnasio sin que nada ni nadie nos rompa el buen hábito del ejercicio físico en este caso, que no se riñe con el hábito de la lectura, porque todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Con una ventaja añadida, después de leer no vas a acabar ni sudado, ni mojado, ni sucio, ¿no? Ni te vas a tener que cambiar de ropa. Por todo esto estamos absolutamente convencidos de que leer es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque las posibilidades son infinitas y las ventajas muy, pero muy variadas. Interminablemente estaríamos hablando de las ventajas. Además de que siempre hay un nuevo género por explorar, un autor al que no conocemos, pero que aún no hemos leído, o una saga a la que aún no le hemos dado la oportunidad. Por ejemplo, todas las películas de la serie cinematográfica del Señor de los Anillos están basados en novelas que escribió Tolkien, muchísimo tiempo antes de que fueran llevadas al cine. Y créanme, si bien considero que la serie del Señor de los Anillos es de las mejores películas que yo haya podido ver en toda mi vida, los libros son infinitamente mejores, por todo lo que hemos dicho. Lo mismo sucede con las novelas de las Crónicas de Narnia, de Carl S. Lewis, y de muchísimos autores que han sido después llevados al cine. Invariablemente, la lectura es muy superior y mucho más estimulante, mucho más enriquecedora que la película, por bien hecha que esté. Otra decepción que sufrí yo en el cine fue cuando fui a ver la película de este gran escritor ruso que ya mencioné, Dostoyevsky, que se llama Ana Karenina, que es una novela trágica. Y bueno, la tragedia como yo la viví cuando leí el libro a los 14 años, fue decepcionada cuando vi la película por ahí de los 30. No, pero qué pobreza de película si la comparamos con la obra original de Dostoyevsky. Y finalmente, recomiendo que seamos pues devoradores de libros. Si después de leer, después de escuchar todo lo que les he explicado, no aumenta nuestro deseo de ser buenos lectores, pues la verdad es que ya agoté mis argumentos. No, todavía no. Me queda uno. Es la mejor manera, ojo, de no envejecer.
es la mejor manera de conservar la lucidez. Es la mejor manera de conservar la memoria. Es la mejor manera de tener un cerebro rápido, ágil, atento, inteligente. Y me estoy refiriendo a funcionamiento fisiológico, neurofisiológico de nuestro cerebro. Nada como la lectura para llegar a los 90, a los 95 o a los 100 o hasta más, gracias al hábito de la lectura. Así que, pues, con esto se terminan mis argumentos. Y bueno, déjenme ver si hay algún libro que les pueda recomendar, aparte de todos los que ya recomendé. Estoy viendo aquí una lista y desgraciadamente, pues los libros más recomendados en el 2022, pues no tienen mucho de grato, no tienen mucho de recomendable, porque son como muy, ¿qué les dijera? Muy de carácter comercial, muy favorecedores de la ideología de género, muy favorecedores de la homosexualidad. Bueno, como lo es, por ejemplo, Netflix, en donde prácticamente no hay una sola serie, en donde no podamos ver escenas de sexo barato y sobre todo de sexo homosexual. Voy a buscarles, y en la semana me comprometo a enviárselos, una buena lista, aparte de todos los libros que mencioné en la sesión. Les prometo que en la sesión del miércoles, ¿sí?, que paso nuevamente este video que hoy se grabó, y que tendremos más que tiempo suficiente para comentar, preguntar y saborear esta exposición, les prometo que para el miércoles les tendré una lista muy nutrida de obras que deben pasar a formar parte de ese acervo cultural que solamente la lectura nos puede dar. Y bueno, pues las dudas, las preguntas, las protestas tal vez y las aportaciones que quieran hacer, están cordialmente invitados para planteárnoslas, por favor, el miércoles próximo, un poquito, bueno, al momento de terminar este video, que duró prácticamente 53 minutos, como lo tenía presupuestado. Nos vemos ese día, ojalá estén todos, caben todos los grupos. He ampliado mi WhatsApp para que puedan estar todos, mi Zoom para que puedan estar, y nos vemos ese día. Y ahora yo acudo a atender las obligaciones que me da el hecho de tener una esposa que adoro y que requiere de mi tiempo para apoyarla en su inminente viaje. Pues muchísimas gracias a todos. Muy, pero muy buenas noches. Y a ver, si me pregunta Adrián, ¿puede mencionar la ventaja de leer en 2 o más idiomas? Bueno, pues yo diría que es como elevar al cubo todo lo que acabo de exponer. Y sí, por ejemplo, yo puedo leer perfectamente en francés, en italiano y en inglés, aunque no los domine fonéticamente o parlanchinamente, pero sí los domino como lectura. Y es maravilloso poder pensar en francés o poder pensar en inglés o en italiano. Y bueno, por eso dicen que el italiano es la lengua del amore, le français c'est la langue diplomatique y el inglés es el lenguaje de los business, ¿no? De los negocios. Pero bueno, sí, en efecto, Adrián. ¿Alguien puede decir la 4, la 5 y la 6? Bueno, enviaré el archivo en Word con todas las ventajas para que todo el mundo lo tenga, pero no hoy, sino el miércoles al terminar nuestra sesión. Enviaré literatura suficiente sobre este tema, aparte de las listas que propongo, autores y novelas, textos, libros de los principales autores a los que pueden tener acceso, sobre todo un acceso gratuito en la red. Pues sí enviaré el documento en Word que preparé para darles esta sesión. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. No nos despedimos. Hasta la vista. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buenas buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.